Chris, el amigo de MrBeast, está siendo funado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre el anuncio de una noticia que ha causado mucho revuelo en redes sociales. Si eres seguidor del canal de MrBeast, seguro que ya conoces a su buen amigo Chris. Pues bien, recientemente Chris ha dado un gran paso en su vida al anunciar su heterosexualidad y pasar a decir que es transexual. Pero lamentablemente, su anuncio no ha sido bien recibido por todos y ha generado muchas discusiones en Twitter. En este vídeo, vamos a hablar sobre el tema y a analizar las diferentes reacciones que ha generado en la comunidad. Así que no te lo pierdas y acompáñanos en este interesante hate en Twitter. Pero antes de comenzar, ¿quién es MrBeast? Pues si vives debajo de una piedra, MrBeast es un popular youtuber estadounidense que se llama Jimmy. Él es famoso por sus vídeos de retos extremos, desafíos, experimentos sociales y donaciones de grandes sumas de dinero. Su canal cuenta con millones de seguidores y es reconocido como uno de los youtubers más exitosos de YouTube. Espero que esto haya aclarado tu pregunta. Que tiene varios amigos como Chandler, Carl, y por último Chris, que es el que vamos a hablar hoy. Chris Tyson, uno de los amigos cercanos del famoso youtuber MrBeast, recientemente reveló que es transexual. Esta noticia sorprendió a muchos, ya que en su cuenta de Instagram solía compartir fotos con su esposa e hijos, mostrándose feliz y en una relación aparentemente estable. Sin embargo, con el tiempo, su esposa dejó de aparecer en sus publicaciones y ya no se veía el anillo de compromiso en su dedo. Hace poco más de un año, Chris publicó un tuit en el que confirmaba la separación de su esposa, Katie. Desde entonces, su apariencia fue cambiando gradualmente, vistiéndose con ropa más femenina, dejándose el pelo largo y pintándose las uñas, hasta que finalmente anunció su transición de género. Esta noticia generó un gran revuelo en las redes sociales, con muchos usuarios preguntándose qué había sucedido y especulando sobre los detalles de su vida privada. Algunos apoyaron su decisión de hacer pública su transición, mientras que otros lo criticaron por supuestamente arruinar su matrimonio y por ser un mal ejemplo para su hijo. Chris respondió a las críticas en un tuit en el que explicaba que la transición había sido un proceso largo y difícil para él, y que no estaba dispuesto a ocultar su verdadera identidad por temor al juicio de los demás. A pesar de esto, algunas personas continuaron atacándolo en las redes sociales, incluso llegando a amenazarlo y a su hijo. Sin embargo, también recibió críticas y amenazas por parte de algunos seguidores que lo acusaron de apoyar la agenda LGBT. La situación se agravó cuando algunas personas comenzaron a difundir fotos de Chris antes de su transición y a burlarse de su apariencia actual. Esto llevó a Chris a tomar un descanso de las redes sociales debido a los mensajes de odio y a las amenazas que estaba recibiendo. Es importante recordar que la transición de género es un proceso personal y privado, y que cada persona tiene derecho a decidir cuándo y cómo hacerlo público. Es crucial que respetemos la privacidad y la dignidad de las personas trans y que nos informemos adecuadamente antes de hacer comentarios insensibles o discriminatorios. Chris de MrBeast. Como muchos saben, recientemente Chris decidió hacer un cambio en su apariencia y anunció que se identifica como trans. Desafortunadamente, esta noticia no fue bien recibida por todos. Muchas personas comenzaron a especular sobre las razones detrás del cambio de Chris, e incluso culparon a su amigo Carl de pasarle la homosexualidad. Otras teorías sin fundamento surgieron, incluyendo la acusación de que MrBeast obligó a Chris a hacer el cambio para ser más inclusivo. Lo peor de todo esto es que hay personas en las redes sociales que han hecho vídeos de TikTok con música triste, retratando el presente de Chris como algo malo y su pasado como algo bueno, cuando en realidad son la misma persona. Además, algunas personas están presionando a los amigos de MrBeast para que den su opinión sobre el tema, y cuando estos amigos apoyan a Chris, se les ridiculiza y se les acusa de no importarles la felicidad de Chris. Lo más triste es que algunos han llegado al extremo de decir que el contenido de MrBeast es ahora malo y una basura solo por el hecho de que Chris se identifica como trans. Incluso el primer vídeo de Chris con su nueva apariencia fue llenado de dislikes. No entiendo por qué le están tirando hate a MrBeast, cuando él no tiene nada que ver con la decisión personal de Chris. Si bien puedo entender que algunos puedan sentirse incómodos con el cambio de Chris, esto no justifica el acoso y la discriminación que ha recibido.
Después de analizar detalladamente toda esta situación, puedo concluir que el acoso en línea es un tema muy grave y preocupante. La cultura de la cancelación y la falta de tolerancia hacia las diferencias personales están causando un gran daño a individuos inocentes que solo están tratando de vivir sus vidas como mejor les parezca. La falta de respeto hacia la privacidad y la autonomía personal es alarmante y nos muestra la necesidad de educar a la sociedad en general sobre la importancia del respeto hacia los demás, sin importar su orientación sexual, género o cualquier otra característica personal. La reacción exagerada de ciertos grupos y personas en las redes sociales es realmente preocupante, y puede causar un daño irreparable a la psicología de la persona afectada. Es importante que la sociedad comprenda que cada individuo tiene derecho a ser quien es, sin ser discriminado o acosado por ello. El acoso en línea no es algo que debamos tolerar ni justificar bajo ninguna circunstancia. Es necesario educar a las personas sobre el impacto negativo que el acoso y la discriminación pueden tener en la salud mental de una persona, y cómo pueden afectar no solo a la persona directamente afectada, sino también a su entorno y a las personas cercanas a ellos. Debemos fomentar la tolerancia y el respeto hacia las diferencias individuales, y debemos ser más compasivos y empáticos con los demás. En resumen, el acoso en línea es una realidad preocupante en nuestra sociedad actual, y todos debemos hacer nuestra parte para detenerlo. Debemos educarnos y educar a los demás sobre la importancia del respeto hacia los demás y la tolerancia hacia las diferencias individuales. Solo así podremos construir una sociedad más justa, tolerante y respetuosa.